Buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más al Abogado Responde. Hoy nos vuelve a acompañar Juan Franco, abogado aquí en Ferrol. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sara. Bueno, os recuerdo que si os habéis perdido los anteriores programas, que han estado bastante interesantes, los podéis ver en el canal de YouTube de Televisión de Ferrol. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me resulta bastante llamativo y creo que puede ser útil para un montón de gente que a día de hoy no sabe muy bien qué hacer con su futuro, porque desgraciadamente la tasa de desempleo es la que es en nuestro país, y vamos a hablar de empleo público. Cuéntanos, Juan, ¿qué es esto del empleo público? Bueno, empleo público, un poquito casi como su propio nombre indica, significa que uno trabaja pues para alguna administración pública. Es decir, que bueno, pues en vez de trabajar para una empresa privada, trabaja para la administración pública con la cantidad de ventajas que eso conlleva. ¿Y qué tipos de administraciones pueden ofrecer empleo público? Pues la verdad es que todas. Los ayuntamientos, que es un poquito la administración más cercana que tenemos, también la propia Diputación, ¿no?, que es la que gobierna la provincia, por supuesto la comunidad autónoma, el Estado e incluso la Unión Europea. La verdad es que con la cantidad de administraciones que tenemos, casi una de las poquitas ventajas que tiene tener tal mare magnum de administraciones es que todas convocan plazas. Todo el mundo, todas las administraciones necesitan o al menos ofertan plazas para personal y bueno, estamos además en niveles de oferta altísimo, como luego comentaremos. ¿Y qué tipos, hay diferencias entre unas y otras? Sí, claro, vamos a ver, si uno se presenta a oposiciones a su ayuntamiento, pues claro, donde va a trabajar exactamente es en su ayuntamiento, saca la plaza, claro. Si uno se presenta a la Diputación, pues trabajaría en Coruña. Si uno se presenta a la Xunta, hay variaciones, pero bueno, en general, pues cualquier lugar de Galicia, aunque hay más posibilidades en Coruña, o por supuesto una delegación territorial, pero bueno, que cualquier punto de Galicia es posible, ¿no?, que tenga delegación de Xunta. Y si uno, en cambio, se presenta para el Estado, claro, cualquier lugar de España, claro, ahí ya las posibilidades son mucho más grandes. Hay que a veces las reticencias que tiene la gente a veces para opositar a la Administración General del Estado. Y claro, si uno se presenta a la Unión Europea, pues lógicamente Bruselas será Luxemburgo, Estrasburgo, pero bueno, sobre todo Bruselas será pues normalmente su lugar de destino. Y cuéntanos o cuéntales un poquito a nuestros televidentes cómo sería el proceso selectivo. Bien, el proceso selectivo perdón, es en muchos casos muy cortito porque hay administraciones muy ágiles en eso de convocar las oposiciones y en otras es pues un poquito más largo, pero de todas formas todas guardan pues un patrón común. Vamos a ver, en cualquier administración lo primero que tiene que existir es una oferta al empleo público, que en ese momento la administración lo que hace es reservar una cantidad de dinero para pagar a esos futuros trabajadores públicos. Eso es lo que se llama la oferta, consignan en sus presupuestos. Perdón, puede haber muchos anuncios de una administración que si no ofertan, si no hacen lo que se llama oferta de empleo público, que por supuesto se publica en el BOP, en el caso de la municipal o provincial, en el DOGA, en el caso de la Xunta, y ya a nivel estatal en el BOI, por supuesto a nivel de la Unión Europea en el DOE, Diario Oficial de la Unión Europea. Una vez que hay la oferta, uno ya tiene la seguridad de que hay una serie de plazas que en un futuro se van a convocar. La ley indica que hay 3 años para realizar esa convocatoria, pero lo que es la práctica, sobre todo a nivel Xunta-Estados, que se realiza muchísimo más rápido, ¿vale? En menos de un año se realiza la convocatoria. En el momento en que uno ve la convocatoria, ese punto es importantísimo porque primero, pues digamos ya tenemos cierta cercanía al examen y segundo, muy importante, empieza el plazo para lo que se llama presentar instancias, es decir, para tener derecho a hacer el examen. Es cuando se pagan pues unas tasas de examen que oscilan normalmente entre los 12 y los 25 o 30 euros. Las más baratas suelen ser las de nivel municipal y estatal y las más caras suelen ser las de la Xunta. Y una vez que uno se presentó a las instancias, claro, ahí ya ve cómo funciona el proceso selectivo, ¿vale?, que suele constar de los exámenes, aunque luego si quieres entramos un poquito en las distintas categorías, y bueno, pues ve las condiciones, ve el temario, con lo cual podría uno decir, empieza a estudiar. Bueno, yo recomiendo que la gente estudie antes de que sale la convocatoria, porque si es verdad que hay casos en los que desde la convocatoria hasta el examen pues pasa mucho tiempo, lo normal no es eso, lo normal es que desde la convocatoria hasta la fecha del examen el plazo sea menos de un año. Y luego, bueno, claro, ya es fecha de primer examen, si uno pasa el primer examen, segundo, bueno, antes, estoy resumiendo mucho la verdad, hay lo que se llaman las listas provisionales, ¿no? Una vez que hay el plazo de instancias, en unos pocos meses, bueno, pocos dependiendo de la administración, pero bueno,
entre 2 y 6 meses, ¿vale? Vamos a poner un plazo amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas de Xunta que están convocadas y ya desde hace varios meses, y estoy hablando ya de casi 6 meses, y aún no salieron las listas provisionales, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces se dilata ese plazo, pero normalmente en pocos meses sale la lista provisional. Cuando salen las listas provisionales, es cuando uno comprueba si de verdad ha cubierto bien en la instancia, y si hay algún problema, pues sale uno en la lista de excluidos y tiene un plazo de 10 días para subsanar. Una vez pasa eso, pues ya hay listas definitivas, constitución del tribunal y, por supuesto, fecha de examen. Y ya primer examen, segundo examen, y luego ya uno es funcionario. Ojalá. Y hablabas un poquito de categorías. ¿Qué categorías existen en la función pública? Vamos a ver, resumiendo desde luego muchísimo, hay lo que se llama la parte más baja de la pirámide de función pública, que es la agrupación profesional subalternos. Esos, la verdad es que se convocan muy poquito a nivel de ayuntamientos, muy poquito a nivel de Estado. Quien más convoca, y además últimamente está convocando muchísimas, es la Xunta de Galicia. Es una categoría que no exige estudios, ¿no? Estudios mínimos, ¿no? Con lo cual se puede presentar todo el mundo, ¿no? Con independencia de los estudios con certificado de escolaridad llegaría. Bien, esa es la parte más baja, son los antiguos subalternos, conserjes y demás. Y esa es la plaza más bajita. Luego pasamos a un C2, o también llamado auxiliares, donde se necesita grado 1 en eso. Luego pasamos a un C1, también llamado administrativo, donde ya se necesita bachiller. Y luego ya pasamos a un A2, que se necesita diplomatura, y lo más alto de la pirámide, A1, que se necesita ser licenciado, bueno, grado. ¿Vale? Y eso sería un poquito las distintas escalas. ¿Qué pasa? Que a veces la gente piensa que por tener una licenciatura uno tiene que ir a un A1, que por ejemplo un ayuntamiento es rarísimo, en Estado lo hay, pero bueno, son procesos selectivos que a lo mejor no son compatibles con la Xunta porque el examen es muy diferente. No, uno no tiene necesariamente que ir al nivel de estudios que tiene, o sea, y opositar ese mismo nivel. No, uno un poquito tiene que ser consciente de cuánto tiempo quiere dedicarle a la oposición, que creo que un poquito luego vamos a hablar de eso. Entonces, uno puede ser licenciado y presentarse a un C2. Yo recuerdo un compañero de carrera que se presentó a auxiliares, nada más terminó la carrera, en unos meses sacó la plaza de auxiliares, la gente incluso bromeaba, ¿no? Bueno, recién licenciado, bueno, eso un poco la ignorancia es muy atrevida. Él sacó la plaza de auxiliares y luego fue promocionando. Ahora mismo tiene la jefatura de servicio en una ciudad de Galicia y con puesto A1, bueno, consolidado a nivel 30, creo que es su nivel ahora mismo. Entonces, quiero decir, el tema de la función pública muchas veces es entrar en esa administración pública, en ese ayuntamiento, en Xunta, Estado, y luego ya las promociones son mucho más fáciles. Lo complicado a veces es meter la patita, ¿no? Es decir, conseguir llegar a esa administración. Que por cierto las cosas han cambiado, ¿no? Antiguamente pues la gente entraba en la administración pública pues con becas, ¿no? Y cosas de ese estilo. Las interinidades no eran especialmente exigentes. Ahora es mucho más complejo, ¿no? Ahora sí, uno puede ser interino, pero a través de unas listas que abre la Xunta, a la cual hay que acreditar pues aprobar algún examen, algo de experiencia, es decir, estamos mezclando un poquito un montón de categorías, pero básicamente es así. Antiguamente, ya digo, hay gente que consiguió una beca y con esa beca entraba en la Xunta. Y con el tiempo, pues se fueron quedando. La verdad es así, ¿no? Las cosas han cambiado. Hay gente que lleva muchos años, por ejemplo, en la Xunta de Galicia, o ya no digamos en ayuntamientos, que no pasó una oposición como los de ahora, es verdad. La cosa se ha endurecido. Y seguro que les suena hablar un poco de cuerpos especiales o cuerpos generales. ¿Cuál es la diferencia? Sí, vamos a, la diferencia es la siguiente. Cuerpos generales, tanto a nivel de Estado Xunta, porque eso, la diferenciación más bien es a nivel de Estado Xunta, no tanto a nivel local. A nivel de Estado Xunta, los cuerpos generales son aquellos que, digamos, no actúan para un ministerio concreto, una consejería concreto, sino un poco lo que es administración general, es donde suele haber más plazas, ¿vale? Pero bueno, lo bueno que tienen los cuerpos generales es que a veces uno, si se cansa, por ejemplo, de Xunta, puede ir a Estado, ¿no? Hay cierta compatibilidad, sobre todo si en la misma categoría. No es que el programa sea el mismo, pero sí son compatibles. Los cuerpos especiales, en cambio, no. Cuerpos especiales a nivel Xunta, por ejemplo, son sergas, ¿vale? A nivel Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Correos. Esas oposiciones conviene, digamos, si a uno le gusta un cuerpo concreto, ir a él hasta que la saque. Esos cuerpos especiales, normalmente, por ejemplo, algunos que he citado, como Sergas y Correos, son lo que se llama concurso-oposición, con lo cual tener puntos, vale, no es que sea imposible entrar si uno no tiene puntos, pero digamos, es más fácil con ellos, ¿no? Entonces, un poquito, pues a veces la gente consigue trabajar unos años y con eso va teniendo puntos, más la oposición ya consigue entrar. Pero bueno, lo que no son fáciles es de cruzar, ¿no? Digamos que si uno está durante un tiempo preparando sergas
y luego pasa a correos, todo lo que ha hecho el Sergas, prácticamente todo lo pierde, digamos, ¿no? Porque lo que se llama la parte específica de la oposición es muy importante. ¿Vale? Cuerpos generales sí hay cierta compatibilidad, aunque es verdad que conviene centrarse en una administración pública. Es decir, si uno está en local, conviene que siga en local. Si uno está preparando Estado, conviene que siga eso. Es decir, andar dando bandazos, igual que en la vida a veces no es muy bueno, pues a nivel de oposiciones tampoco. Pero bueno, es verdad que, bueno, yo conozco a gente que ha estado preparando en Sunda un tiempo, lo ha visto bueno, pues, en fin, que no salía aquello, se ha pasado Estado y lo ha sacado a la primera. Porque es evidente que el nivel de dificultad de Estado es menor que el de Sunda, por ejemplo. En mismas categorías, auxiliares administrativos, lo que pasa es que, bueno, obviamente, lo que comentamos al principio, en Estado te puede tocar cualquier parte de España, que bueno, tampoco es una desgracia, creo yo, que uno le toque irse a Canarias, por ejemplo. No, a Canarias me iba yo, vamos, mañana, pero te puede tocar Ceuta también. Y bueno, en empleo público podemos ver por un lado funcionarios y por otro lado personal laboral. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí, bueno, vamos a ver, la teoría es fácil, la diferencia en el sentido de que un funcionario es alguien que hace tareas solo de funcionario, es decir, hay tareas, yo que sé, tareas de registro, por ejemplo, todo lo que indica, lo que conlleva la condición de autoridad, por ejemplo, pues tareas que relacionas con la policía, con la Guardia Civil. Hay un montón de tareas de fe pública, ya digo, de registro, que solo pueden hacer funcionarios. Entonces, en teoría, el personal laboral está reservado exclusivamente para temas bueno, pues que en realidad se asemejan más al mundo privado, temas como de oficios y demás. Tienen oposiciones diferenciadas, ¿no? Tanto a nivel de Xunta, ayuntamientos, Estado. La verdad es que salen muchas más plazas de funcionarios. En personal laboral, en muchos casos, se ha metido ahí a gente que de alguna forma pues, entró, pues, digamos, con interinidades, ¿no? Con becas y demás, y que al final han sido laborales, es decir, bueno, pues, han quedado como personal laboral indefinido. ¿Es importante ser funcionario laboral? Bueno, a efectos prácticos a veces no mucho. En teoría sí. Un funcionario es, digamos, el trabajador público por excelencia. Es decir, se le aplica el derecho administrativo, si tiene algún problema con la administración y va a la vía judicial, iría a la jurisdicción especializada, que es la jurisdicción contencioso administrativo. En cambio, un personal laboral tiene un contrato como el de una empresa privada, pues sí, tiene un contrato de trabajo. Es más, si tuviese algún problema con la administración que le ha contratado, iría a un juzgado social, no a un juzgado contencioso. Con lo cual, en teoría, la relación es completamente distinta. En la práctica, pues en la práctica hay muchos laborales que, digamos, no se diferencia su vida en el día a día de un funcionario, hasta el punto de que incluso hay laborales que, no es que sea una cosa muy regular, pero es verdad que sobre todo en ayuntamientos hay laborales que desempeñan tareas de funcionario. ¿Vale? Entonces, bueno, pues personal laboral indefinido y funcionario, que, bueno, pues obviamente es para toda la vida, pues a veces no hay mucha diferencia. Y antes hablabas de los interinos. Cuéntanos un poco más acerca de esta figura. Claro, esta figura que tiende a desaparecer, aunque la verdad a la administración pública le cuesta mucho, se caracterizan por personas que, bueno, pues no tienen la plaza. Es decir, son personas que han accedido, por supuesto, de forma legal a la administración pública, pero con una vocación de temporalidad. Es decir, están asumiendo la baja de alguien, ¿no? Están asumiendo un problema temporal que tiene la administración pública, pero claro, el problema, en fin, el problema no es un problema para el afectado, claro, pero el tema es que en muchos casos hay interinos que llevan un montón de años. Claro, un interino que lleva años, en muchas ocasiones llega a quedarse, en otras no, porque lo que están haciendo, y ya por imposición de la Unión Europea, es un poquito sacando esas plazas, ¿no? Ya para que un poquito haya consolidaciones, es decir, pues que la persona o bien consiga su plaza o se vaya. Bueno, se vaya. Sí, la pueden echar porque efectivamente no tenía plaza fija, pero bueno, tiene que indemnizarle, ¿no? ¿Qué está pasando con estas plazas? Bueno, pues que han salido de consideración en la Xunta de Galicia, por cierto, un montón de plazas a las que puede hacer todo el mundo, pero bueno, que les es más fácil a las personas que llevan años trabajando. En estas plazas, claro, en teoría, cuando uno le saca su plaza, ¿no? Digamos, si no la consigue tendría que irse en muchas ocasiones, o sí con indemnización, como si fuese de una empresa privada. Y antes también hablabas un poquito de promoción interna, que creo que también es algo importante. Cuéntanos un poquito más acerca de ello. Bueno, la promoción interna es una oportunidad para que un funcionario, digamos, con, digamos, inquietudes, ¿no? de
de prosperar, digamos, pues si tiene el nivel de estudios puede ir accediendo a categorías, ¿no?, que se van asemejando al nivel de estudios, valga la redundancia, que tiene. Entonces, bueno, pues eso, una persona que tiene bachiller y entra como C2 puede promocionar al C1, que obviamente son pruebas mucho más fáciles, más sencillas que cuando hace uno la oposición libre. Por eso digo yo que a la gente no le ponga miedo entrar a una categoría pequeña, aunque tenga una más alta, porque la promoción interna está ahí. Claro, dice uno, pero luego entonces hay que seguir estudiando. Bueno, sí, un funcionario para promocionar sí tiene que superar un examen, pero claro, desde dentro se ve todo de otra manera. Y las promociones internas funcionan, es decir, hay mucha gente que va a promocionar. Estaba poniendo el ejemplo de mi ex compañero de clase que efectivamente fue promocionado, ya digo, llegó al máximo nivel y bueno, incluso pues ahora es jefe de servicio en un ayuntamiento importante de Galicia. Y supongo que el tiempo para unas oposiciones y otras es totalmente diferente, pero ¿hay un tiempo medio para sacarse una oposición? Bueno, esa es la pregunta del millón, Sara, porque vamos a ver, las oposiciones, es verdad que todos, ¿no?, porque igual que todo el mundo tiene a alguien que cobró una indemnización de una administración pública, ¿no?, que es siempre esa leyenda urbana, no, tú tienes creo que un día vamos a hablar de eso, ahora como sea patrimonial. Bueno, pues igual que todo el mundo conoce a alguien que ha cobrado de una administración pública, todo el mundo conoce a alguien, bueno, que sacó las oposiciones enseguida. No, los milagros no existen, así como en la vida, digamos, tampoco sin esfuerzo es difícil llegar a algo, bueno, en teoría, o sea, en la mayor parte de las ocasiones, aunque hay casos más sorpresivos, pero bueno, en la función pública no hay nada que salga rápido, con lo cual en menos de un año es muy complicado sacar ningún tipo de oposición, la que sea, incluso la de subalternos. Es verdad que hay gente pues, que la ha llegado a sacar en 6 meses, 8, 9, pero lo normal es que uno tenga opciones de una oposición a partir del año. Entonces, claro, al final un opositor es un corredor de fondo. No es una persona que estudia un montón durante unas cuantas semanas y ya está. No, es una persona que tiene constancia y consigue tener un poquito la resiliencia suficiente como para aguantar, ¿no?, que otros pues a lo mejor se lo están pasando bien. Que, ojo, un opositor no es un monje budista. Puede, por supuesto, puede salir el fin de semana, pues, por supuesto, puede, en fin, relajarse y debe relajarse. Ya, pero bueno, por semana, por ejemplo, tiene que estudiar. Yo, por ejemplo, en mi promoción, yo estudié Derecho, en mi promoción varios estudiaron judicaturas después y tengo el ejemplo de que una tardó un año, en un año se sacó la plaza y otro 9 años, que acaba de aprobar ahora, o sea que imagínate Claro. todo lo que puede haber por el medio. Sí, de todas formas, en oposiciones de ese calibre, como judicaturas, notarías, registros, abogados del Estado, lo normal es que sean a partir de 4 años. Sí, 3, 4 o 4 5 años, podría estar eso la es media. un poquito, claro, la media. Lo del año, bueno, a ver, Sí, es eso un es poquito, bueno, casos extraño, así. raro, sí. No, bueno, es una capacidad de estudio tremenda y un pelín de suerte, Un poquito seguramente. de suerte, sí, efectivamente. Y otra pregunta de 1.000.000. ¿Se puede despedir a los funcionarios? Vamos a ver, la verdad es que sí se puede despedir un funcionario, pero tendría que ser una causa muy grave y probablemente acabaría en el juzgado. Entonces, en general, el 99% de los casos, un funcionario está hasta que se jubila o fallece, ¿no?, o tiene una incapacidad. Es decir, no es como una empresa, ¿no?, que uno lo despide enérgicamente y se va. Cuando un funcionario deja la función pública sin esas circunstancias que he mencionado, es por una causa gravísima. O sea, en general no. El despido, así sin más, porque la administración pues, considera que no debe seguir, no, eso no es posible. Y háblanos un poco también, porque me parece importante, de las incompatibilidades que pueden surgir y un poquito también de si se puede pedir una excedencia cuando eres funcionario. Sí, efectivamente. De hecho, vemos en política que hay personajes públicos, ¿no?, que han pues, tenido una excedencia, ¿no? Hay varios políticos que han pedido una excedencia en su puesto de funcionario y se han dedicado, por ejemplo, a la política. Eso es posible, ¿no? De hecho, la ley facilita que una persona sea funcionario, incluso esté en el empleo privado, y coja ese tipo de excedencias, ¿no?, de lo que se llama servicios especiales, pues bueno, pues por ejemplo, para la política, ¿no?, para un puesto a nivel político. Entonces, sí, las excedencias son posibles y, de hecho, pues hay funcionarios que cogen excedencias, pues por ejemplo, al mundo privado y abogados del Estado, por ejemplo, que entran en despachos de abogados y durante un tiempo dejan su oposición y ya digo por política, pues bueno, pues es más o menos habitual. El tema es incompatibles. Bueno, vamos a ver, cuando uno hace algo más que ser funcionario, por ejemplo, tener pues, algo en el mundo privado, tiene que pedir lo que se llama una compatibilidad, que no es fácil. O sea, en teoría un funcionario, digamos que se le exige un poquito que se centre en su puesto de funcionario y las posibilidades que tiene de fuera del puesto de funcionario hacer cosas están muy limitadas, ¿no? Entonces,
Claro, entonces hay gente que dice, bueno, pues que yo dedicarme a la función pública no me compensa. Bueno, eso es cierto, la función pública tiene cosas muy agradables, ¿no? Como es un poquito que no hay tanta presión, ¿no? Como en el mundo privado, ¿no? También que es el empleo para toda vida, pues no te pueden echar, pero es verdad que a nivel salarial no es el lugar donde más dinero se gana en el mundo y las incompatibilidades a veces son fuertes. Y ya para terminar, orienta un poquito a nuestros televidentes en qué procesos selectivos hay ahora mismo. Sí, ahora mismo, bueno, pues están en marcha los procesos a nivel Estado, ¿no? A nivel, bueno, pues que se han convocado, a nivel Xunta también, en lo que es consolidación, y bueno, se convocará luego libre, y luego bueno, en varios ayuntamientos de la zona, con lo cual sí, la verdad, si la preguntaba por ahí, sí es un buen momento para opositar. No sé cuánto tiempo durará esto, pero sí, tanto a nivel Estado como a nivel Xunta, incluso algunos ayuntamientos y diputación, tienen muchas plazas ofertadas e incluso convocadas, ¿no? Con lo cual, sí, no es mal momento. La verdad no siempre es así. Hace unos años, en plena crisis económica, sí hubo una sequía espectacular de plazas y prácticamente solo se convocaban algunas plazas en servicios esenciales. No estamos en ese momento. ¿Que va a ser siempre así? No sé si la pregunta por ahí. Yo lo dudo. Probablemente yo no. dudo que más allá de este 2023, como mucho 2024, haya esta proliferación tan importante de plazas, porque la verdad es que es espectacular la cantidad de plazas que están ahora mismo en el mercado, convocadas o ofertadas. Entonces, bueno, ya digo, ahora es buen momento. Quizá 2024 también, ¿no? Porque hay varias ofertas que se convocarán en 2024, pero más allá de ahí yo lo dudo. Creo, y ojalá me equivoque, que la Unión Europea en un plazo pues, de un año y pico, como mucho dos, va a mandar corregir los presupuestos, ¿no? de España y probablemente unas medidas pues, más fáciles que tiene la Unión Europea, que ya lo practicó en otras ocasiones con España, es limitar la convocatoria de empleo público. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra charla de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y os haya entretenido y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Adiós.